Funciones de varias variables. Nos toca hoy. Ya esto es comienzo de la unidad 4, de la última unidad. Cuando nosotros trabajábamos funciones en cálculo 1, teníamos la siguiente situación. Una función que iba de un cierto conjunto de contenido en R a R como conjunto de llegada grande. Esto es entonces cálculo 1. Y decíamos, para cada x perteneciente a D, le asignamos un cierto valor de i, de imagen, al que lo vamos a denominar o lo vamos a anotar f de x, que es la imagen de la función a este x. Y eso lo llamábamos i. Entonces esto es lo que usábamos habitualmente para escribir a la curva gráfica de la función. De esto hemos trabajado un montón de temas porque fue justamente todo lo que se desarrolló en cálculo 1 y que después trabajamos en cálculo 2 con mayor detenimiento en búsqueda de información sobre el signo de la primera derivada. Ya en cálculo 2, en la unidad 3, empezamos a ver otro tipo de funciones, que son las funciones vectoriales. Ahora le poníamos el R rayita. Estas funciones estaban contenidas en un dominio contenido en R, sí, pero que ahora iban a parar al espacio de vectores. Voy a poner, solo por poner un ejemplo, b sub 2. Y entonces la idea es que para cada valor de t perteneciente a D, la letra T es la que habitualmente se usa, no tiene por qué ser una obligación, donde R raya de t, que sería la imagen de esta función vectorial en este valor de t, me iba a dar un vector, en este caso en el plano. Entonces, como es un vector, tiene componentes y uno lo puede escribir al vector a partir de una suma vectorial, x de t por y más i de t por el versor j, o podía escribir a este vector a partir de sus componentes x de t y de t. Entonces, en función de lo conocido que era de cálculo 1, lo que estaba cambiando acá era la característica del conjunto de llegada. Lo que está cambiando era esto. Ahora, cuando trabajemos con funciones de varias variables, que es lo que va a estar muy bien presentado en la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que cambia? Fíjense yo lo que voy a escribir, ¿eh? Voy a escribir f otra vez. Y lo que voy a escribir acá es de un conjunto contenido en R2 y que va a parar al conjunto de R. Las funciones que vamos a presentar, como dice el título, de varias variables, en principio van a ser funciones de dos variables. Funciones cuyo dominio está contenido en R2. Entonces ahora, ¿cómo sería la forma de trabajar? Y ahora voy a tomar un par xy perteneciente a este conjunto D. A ese par xy yo le voy a asignar una imagen que la vamos a escribir de esa manera y habitualmente ponemos como un nombre de una variable que la llamamos la variable dependiente y ahora vamos a poner z. O sea, el orden que habitualmente lo ponemos no va a ser ese, el orden va a ser este, z igual a f de x. Y entonces lo que está cambiando ahora es la característica del conjunto dominio. Vamos a parar al conjunto de los números reales como conjunto de imagen, en todo caso, vamos a caer dentro del conjunto de los números reales, lo que cambia es la característica de los elementos en el dominio. Ahora son elementos en R2. Y un poco volviendo a esta situación, que es la que entiendo más se le parece, acuérdense, esta iba a ser la ley que definía la curva gráfica de la función. Bueno, ahora sin adelantarme demasiado, esta expresión va a ser la que va a definir a la gráfica de esta función, que ya veremos en qué consiste. ¿Mm? Otra cosa, cuando antes, para funciones de una variable, teníamos que x era la variable independiente y teníamos que y era la variable dependiente porque dependía del valor de x y porque dependía de la ley de la función.
Ahora, en esta nueva situación, tenemos que x e y, las dos, son variables independientes, mientras que z ahora va a ser considerada una variable dependiente, porque va a depender de los valores de x y de y de cuál sea la ley de la función. Y vamos a hacer un poco un recorrido con varios de los temas desarrollados en funciones de una variable. Digo varios porque va a haber uno en especial que no vamos a tratar en cálculo 2. Eso la posta la toma cálculo 3 y lo trabaja él. Así que con esta introducción definimos a una función de dos variables. La forma de escribir la definición es exactamente la misma que usábamos para definir función en cálculo 1, solo que ahora cambia la característica del dominio, que ahora es un subconjunto de R2. Entonces, ¿qué era una función? Una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Lo mismo. Solo que ahora con el agregado que el elemento de partida es un elemento que está dentro de un conjunto en R2. Así que es exactamente igual. ¿Se acuerdan a quién llamábamos como rango? Rango era sinónimo de conjunto imagen, para recordarlo también. Y la expresión que habitualmente usamos para hablar de la ley de la función, ahora va a ser z igual a f de x. Bueno, vamos a trabajar directamente con ejemplos donde vamos a brindar la ley de una función. En principio es solo mirar la ley y con la ley que tenemos nos vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a evaluar la función en algún punto, vamos a preguntarnos cuál es el dominio de la función y en este caso para funciones de dos variables tiene sentido algo que a lo mejor para funciones de una variable no se pedía. Imagínense la situación. Para cálculo 1 nosotros trabajábamos con la función f de xy igual a raíz de x, ¿no? Y cuando cuando el profesor o el ejercicio no indicaba cuál era el dominio sobre el cual yo quería trabajar esa función, uno tenía que entender que era el dominio natural, el conjunto más amplio posible para el cual esta función se podía aplicar. O sea, para qué valores de x yo podía aplicar la ley relacionada con esta función. Entonces, cuando yo me encuentro con una función como esta, digo, bueno, ¿cuál es el dominio natural? El dominio de esta función va a ser desde cero a infinito. Y lo explicitaba así, ¿no? Como un conjunto, que en este caso es un intervalo. Nadie, ya en el contexto de cálculo 1 y de funciones, nadie les iba a pedir que graficaran el dominio. Cuando ustedes trabajaban a lo mejor en la etapa inicial, sobre todo en la parte de cursillos de ingreso, sí se trabajaba con graficar intervalos, perfecto. Pero ahora el protagonismo se lo lleva a la función y el dominio, si bien es muy importante, no se graficaba. O sea, nadie después les pedía, bueno, ahora grafiquen el dominio de la función. Bueno, hacíamos esto y como que coloreábamos toda esta parte. No, la verdad es que no. Ahora, para funciones de dos variables, no solo me van a preguntar cuál es el dominio de la función, sino que sí va a tener un poco más de jugo el que me pregunten o el que me pidan que grafiquemos el dominio de la función. Porque como el dominio de la función va a estar contenido en R2, el dominio va a ser una región plana, que sería interesante individualizar su gráfica. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta propuesta de ejercicio que son unos tres. Yo acá me armé otro archivo para trabajarlo por acá. La primera función que tenemos, entonces es esta. La función que tiene la siguiente ley, y cubo más 3x cuadrado y menos x por e a la 2y sobre y más 1. Entonces, como primer ejercicio, yo podría decir, bueno, ¿qué significa calcular f en el 1, 0? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué les parece que debería hacer?
Reemplazar las variables x por uno y las variables y por cero. Sí, señor. Cada vez que encuentre la variable x la voy a reemplazar por uno. Cuando vea la y la voy a reemplazar por cero. Entonces voy a hacer cero al cubo más 3 por uno al cuadrado por cero menos uno por e a la 2 por cero y todo sobre cero más uno. Lo que dé la cuenta, esto es cero, esto es cero, esto es menos uno sobre uno menos uno. O sea que, sin que tenga la necesidad de hacerlo, ya entienden cómo se va a calcular f en 2,1. Van a reemplazar la x por 2, van a reemplazar la y por uno y lo que quede como valor va a ser su imagen. Ahora, el tema está en esta pregunta. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cómo indico quiénes son aquellos pares x y para los cuales la función tenga sentido ser calculada? ¿Cómo expreso el dominio? Serían los x y pertenecientes a los reales, No, tal que ¿qué dijiste ahí? pertenecientes a los reales, Mm, La R2 sería. AR2. ¿Sí? tal que y sea distinto de menos uno. Entonces x y pertenecientes a R2, tal que y sea distinto de -1. Espectacular. Porque la idea es que este denominador no se pueda anular. En la parte del numerador, la verdad es que la cuenta que está puesta se puede calcular para cualquier x y, no hay ningún problema. El tema es con la división. Acá tengo que prestar atención a lo mismo que prestaba atención en funciones de una variable. El denominador no se puede anular. Si aparece una raíz cuadrada, se tiene que evaluar en algo que es mayor o igual a cero. Y si encima esa raíz cuadrada está en un denominador, necesito que sea estrictamente mayor que cero. Si hay un logaritmo dando vuelta, tiene que estar evaluado en algo que es positivo. O sea, se van a manejar de la misma manera que trabajaban con funciones de una variable. Solo que ahora estamos igualmente en R2. Entonces digo, bueno, si vamos a identificar quiénes son los pares x y en el dominio de la función, esa parte ya la tenemos. Ahora lo que hay que hacer es esto que está contenido en R2 y es una región, vamos a dibujarla. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a trazar ejes x, y. Tendré mis unidades, uno, dos, bueno, acá uno, dos, y así seguiré, ¿no? ¿Qué tendría que dibujar acá? ¿Cómo voy a poder hacer un gráfico de la región dominio donde tenga en cuenta esta cuestión? ¿A dónde voy a encontrar a todos esos puntos? Tengo que sombrear cuál es la región en la cual va a haber pares x y permitidos para calcular la función en juego. ¿Puedo sombrear todo R2? No. O sea, si yo escribo esto, que ahora voy a volver para atrás, para mí todo esto va a ser sombrear a todo R2 y todo lo que quede en ese color rojo va a ser representado para mí el dominio de la función. No puedo sombrear todo R2 porque estaría mintiendo. El dominio de todo R2, perdón, R2 no es el dominio de la función. Entonces, ¿cómo hago para hacer un dibujo que indique que este es el dominio de la función? Si yo digo que tengo que esquivar aquellos pares x, y en donde la coordenada y sea -1, digo, ¿a dónde están esos pares? ¿Los puedo ubicar en el plano? ¿A Podría dónde ser una estarían? recta en i igual -1. Sí, señor. Entonces yo voy a posicionarme en -1 de y. Voy a trazar la recta, pero para que interprete el lector que esa recta no va a formar parte del dominio de la función, la voy a dibujar con línea de puntos. Entonces yo voy a hacer acá, línea de puntos en la recta y igual a -1. Si quieren, la nombran. Esta es i igual a -1. Y después, digo, el lector va a entender que todo lo que yo ponga con línea de puntos va a indicar un lugar de puntos donde la función no se puede evaluar. Ahora, en el resto de los elementos en R2, sí la función se puede evaluar.
Entonces yo le quiero indicar al lector que en los demás puntos sí identifica los puntos en el dominio. Entonces ¿yo qué hago? Con una pinturita, tengo una pinturita acá, tengo este lápiz, digo, sombrearía con color toda esta parte de arriba y toda esta parte de abajo, sin considerar a la recta y igual a -1. Entonces queda sombreada la región, excepto la recta y igual a -1. Eso sería graficar el dominio. ¿Mm? A ver, vamos con el ejemplo de abajo. Ya ahora no me interesa trabajar, calcular la función en algún par porque ya se entendió cuál es la forma. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Qué tendría que escribir? Acuérdense cómo Serían habíamos visto la los XY A ver, el perteneciente a conjunto. R2, tal que Y menos X al cubo sea mayor o igual a cero. Sí, señor. Porque la verdad es que en esta parte no tengo ningún problema. El seno se puede evaluar en cualquier número real. El problema lo tengo en este segundo término que conforma la función g, que es la raíz cuadrada de algo. Bueno, ese algo necesito que sea mayor o igual a cero. Entonces ahora, al momento de saber cuál es el dominio, esto ya está en un 90% terminado. Yo lo que haría sería reescribir un poquito esta desigualdad, escribirla como el conjunto de los pares x y pertenecientes a R2, tales que y sea mayor o igual a x cubo. No es que sea una obligación, pero yo lo escribiría así. Para escribirlo estamos 10 puntos. Yo esta parte ya la tengo. El dominio quedó explicitado. Lo que me está faltando es hacer la gráfica de todos los puntos que cumplen con la condición expuesta en este conjunto. Digo, bueno, otra vez, eje X, eje Y, 1, 2, 1, 2. Bueno, yo tengo que poder individualizar en alguna región que yo voy a sombrear, que identifica todos los puntos cuyas coordenadas X, Y cumplen esta condición. La coordenada Y es siempre mayor o igual a la coordenada X elevada al cubo. Entonces, la primera pregunta que yo hago, los puntos que cumplan la condición de y igual a x cubo. Los puntos que cumplan con esa condición. ¿Son puntos que van a estar en el dominio de la función o no? ¿Sí? Claro que sí, porque cumplirían el mayor igual, porque es o mayor o igual. Entonces lo que hacemos es dibujar a la curva y igual a x cubo, porque la curva encima la voy a dibujar no con línea de puntos, va a ser un dibujo con un trazo continuo indicándole al lector que todos los puntos que están en esa curva en el dominio de la función están. Bueno, entonces dibujo, esta curva la dibujo, queda acá, esta va a ser y igual a x cubo. El dibujo, insisto, es de una curva continua en cuanto a que no tiene línea de puntos en su trazo, entonces eso indica al lector que los puntos de esa curva seguro en el dominio están. Ahora, lo que tendría que identificar es esa parte de los pares x y que cumplan la condición de ser estrictamente más grande que x cubo. Y acá es donde tengo que interpretar una cosa, y ustedes seguramente en álgebra y geometría vieron sombreado de regiones, esta vez vinculadas con rectas y con condiciones de mayor o mayor igual o menor a cero. Bueno, cuando ustedes lo hacían en aquel momento en álgebra y geometría, díganme si estoy errada si lo hacían. ¿Lo hacían? Sí, profe, vimos sombreado de regiones. Eso, gracias. Bueno, ¿qué hacían? Cuando querían identificar qué región era con la que se tenían que quedar, ¿cuál era la forma de la elección?
Lo evaluábamos en un punto y bueno, ahí te daba si estaba de un lado o del otro. Sí, señor. Uno evalúa en un punto que no estuviera justamente en el caso de álgebra y geometría en la recta en cuestión, que estuviese contenido en el interior de alguna de las dos regiones. Si el punto cumplía con la condición, entonces toda la región que contenía el punto era la que yo tenía que sombrear, y si el punto elegido no cumplía la condición, tenía que sombrear la región contraria. Bueno, acá exactamente lo mismo vamos a hacer. Vamos a elegir un punto que, no sé, considere que sea fácil de hacer la cuenta, qué sé yo, este. Elegimos el punto de coordenadas 0, 1 y vemos si cumple con esta condición. Entonces pongo su coordenada en y es 1. Su coordenada en 0, perdón, su coordenada en x es 0 al cubo. ¿Cumple con esta condición de que su coordenada en y es más Sí. grande que su coordenada en x al cubo? Sí. Como la cumple, quiere decir entonces que la región que tengo que sombrear es toda esta. Y ese es el conjunto dominio. Y esta curva, que yo la llamaría la curva frontera, la curva borde, como está dentro del conjunto dominio, la dibujo con continuidad. Supongamos que la situación hubiese sido que algo como una adaptación, ¿no? Supongamos que, con otro color, que la función hubiese sido seno de xy sobre la raíz de y menos x cubo. Si esto hubiese sido la función en el par xy, al momento de hacer la gráfica de la función hubiese hecho lo mismo, hubiese dibujado la gráfica de la curva y igual a x cubo, porque el dominio me hubiese dicho a mí que tenía que tener cuidado, bueno, no sé, la llamo g, como dice ahí, xy en R2, tal que ahora y menos x al cubo es estrictamente mayor que cero. Lo podría reescribir y podría decir es el conjunto de los xy en R2, tal que y es más grande que x cubo. Si eso hubiese sido la situación, al momento de hacer la gráfica del dominio, también hubiese identificado a los puntos que cumplen con igualdad esta condición. Es decir, me hubiese preguntado a dónde están los puntos que cumplen con que y es igual a x cubo. Porque me interesa conocer esa curva. La graficaría, solo que a diferencia del caso que estábamos trabajando inicialmente, a la gráfica de la curva la tendría que hacer con línea de puntos. Y después, ver dónde los puntos van a estar en el dominio de la función, sí, sombrearía como antes toda esta parte. Pero el dibujo tendría como diferencia que que a la curva la haría con línea de puntos. ¿Estamos? Y vamos a ver otro ejemplo, que es este. La función es la raíz cuadrada de menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4. La verdad es que el juego es similar al anterior porque es la raíz cuadrada de alguien. Entonces el dominio de H sería el conjunto de los pares xy pertenecientes a R2 que verifiquen qué cosa. Que lo de adentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Sí, señor. Eso es Mati. X menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4 mayor o igual que cero. Bueno, como antes está como escrito en un 90%, para mí, porque la verdad que el que escriba esto va a estar bien, yo lo voy a escribir de esta manera. El conjunto de los pares xy pertenecientes a R2, tal que 4 mayor o igual a x cuadrado más 4 y cuadrado. Esto ya lo tengo. Ahora quiero ver la gráfica. Bueno, voy a hacer el mismo juego anterior. Antes, ¿se acuerdan lo que hice? Cuando tenía una condición con un mayor o igual,
yo me preocupé en principio por reconocer aquellos puntos que cumplían con la igualdad. Y después decidía cuál era la región con la que me tenía que quedar. Bueno, en este caso, si yo dibujo con la igualdad, me quedará 4 igual a x cuadrado más 4y cuadrado. Que por una cuestión de costumbre, la voy a escribir en este orden. X cuadrado más 4y cuadrado igual 4. ¿A dónde identifico a los puntos que cumplen con esta igualdad, con esta ecuación? ¿Qué tipo de curva es esta? Perdón Una los elipse. alumnos que están haciendo álgebra y geometría ahora, pero bueno, ¿qué es? Una elipse. Ujú. Una elipse. Que para encontrarle los elementos característicos que pueden ser importantes para hacer la gráfica, me va a convenir dividir todo por 4 y dejarlo en esa forma canónica, ¿no es cierto? Entonces, al hacer la gráfica de la curva, que es una elipse, ¿a dónde corta la elipse al eje X? ¿A dónde? En 2 y menos En 2. más menos 2. Exactamente. Vamos a poner acá 2 menos 2. ¿A dónde va a cortar al eje Y? En 1 y menos 1. Sí, señor. 1 menos 1. Y yo hago el dibujito de la elipse. Piqui, piqui, piqui. Ahí está. Y la hago con continuidad, y está bien hacerla con continuidad porque los puntos que cumplen con la igualdad son puntos que van a cumplir con el mayor igual. Ahora, esa región, perdón, esa curva, una curva acotada, cerrada, está dividiendo el plano en dos partes, en lo que queda adentro, encerrado por la elipse, o lo que queda por fuera de la elipse. Y entonces ahora necesito identificar con qué parte me quedo. Otra vez, elegimos un punto que no esté sobre la curva. ¿Qué punto voy a elegir? El 0,2, por ejemplo. No, porque el 0, sí, el 0,2 sí. Yo pensé que me estaba diciendo. Pero a ver, ¿no hay uno más fácil de elegir todavía? Por las cuentas que van a venir, digo. El 0,0. Claro, el 0,2 estuvo bien. Yo voy a elegir el 0,0. Entonces acá ahora voy a considerar el punto de coordenadas 0,0 y voy a ver si cumple con esta condición. Voy a escribir 4. ¿Realmente es mayor o igual a 0 al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado? O sea, su coordenada x al cuadrado más 4 por su coordenada y al cuadrado. Sí, porque esto es 0. Como lo cumple la condición, yo que voy a decir que la región con la que me tengo que quedar es con esta. Supongamos que hubiese sido lo que me decías vos, que tomara el otro punto. Esto ya está, el ejercicio ya está terminado. Pero supongamos que yo elegía este punto. Viene alguien y dice, no, yo elegí el punto de coordenada 0,2. Entonces digo 4. ¿Realmente es mayor o igual a 0 al cuadrado más 4 por 2 al cuadrado? 2 al cuadrado, 4, 4 por 4, 16. 4 no es mayor o igual a 16. Entonces, ¿ahí qué ponemos? No cumple con esa condición porque en principio uno se pregunta si es cierto y entonces igualmente eso me sirve para chequear que la región que tengo que graficar no es aquella región que contiene el punto azul, sino la contraria. O sea que caigo igual en el sombreado de la región que hice recientemente. ¿Estamos? Entonces, bueno, estas son situaciones de diferentes curvas que delimitan diferentes regiones de dominios de funciones. Cuando hacíamos identificación de dominio de funciones de cálculo 1, lo que venía a continuación era hacer la gráfica de una función.
Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Recordemos un poquito cuál era esta definición de gráfica para funciones de una variable. Cuando estábamos en cálculo uno y teníamos una cierta función que tenía un cierto conjunto de dominio contenido en R y que iba a parar a R, ¿cómo se escribía el conjunto gráfica de una función? Porque acá decíamos otra vez X perteneciente a D y la idea es que llamábamos Y a f de X. El conjunto gráfica, ¿cómo lo escribíamos? Porque una cosa es hacer la gráfica de la función, la curva gráfica, todo bien, pero ¿cómo la escribimos a partir de un conjunto? ¿Cómo era esto? Decíamos, era el conjunto de pares X y pertenecientes Y a R2, tales que Y era igual a f de X con X perteneciente a ese conjunto de dominio de la función. O sea que la función es una función con un dominio contenido en R, una función de una variable, y su conjunto gráfica ya estaba contenido en R2, en el plano. Era una curva. Y que habitualmente lo escribíamos así, más cortito. El conjunto gráfica de la función es el conjunto de pares de la forma X, f de X, tal que, y creo que no sé si le poníamos R2 en cálculo uno, tal que X sea un elemento en el dominio de la función. Esa era como la versión más corta, pero eran pares ordenados. O sea que la gráfica de la función es un conjunto contenido en R2. Y claro, después, ¿qué hacíamos? Bueno, la gráfica de la curva en cuestión. Ahora estamos en cálculo 2, donde la función tiene un conjunto dominio contenido en R2, que va a parar a R. Ahora no tomo un X, sino que tomo un par XY perteneciente a ese conjunto D y le voy a asignar un numerito que lo llamamos Z f de XY. Entonces la gráfica de la función, ¿cómo la voy a escribir? ¿Va a ser conjunto de qué tipo de elementos? X, X y Z perteneciente a R3. X, Y, Z pertenecientes a R3, tales que, ¿cómo seguiría? Z Estamos sea igual a F en X. F, sí, que Z sea igual a F de XY, y aquí además hay que aclarar que el XY pertenezca a el dominio de la función, ¿no? Fui como siguiendo de a poquito todas las partes. Primero puse esto y después continué con aclarando a dónde estoy trabajando. Y ahora podría ser también la versión más corta, que es que podría escribir que la gráfica de la función puede ser las ternas de la forma x, y en lugar de z poner f de xy, considerando que los pares x, y se mueven en el dominio de la función, ¿no? O sea que todo esto que acabo de escribir, esto es lo que se parece a esto. Y el conjunto gráfica de la función ahora de dos variables es un conjunto contenido en R3. Y entonces acá es donde uno se da cuenta de que cuando la gráfica en una función de una variable era una curva, la gráfica de una función de dos variables, ¿qué va a ser ahora? Una superficie. Una superficie.
Así es. Entonces ahora, cuando grafique funciones de dos variables, tendré que graficar superficies. Por eso es importante que antes de esta unidad hayamos desarrollado toda la parte de superficies. Y acá hago una aclaración. Pasa lo mismo que para funciones de una variable. Cuando yo hago la gráfica de una función, tengo una curva, ¿no? Ahora, no toda curva puede ser vista como la gráfica de una función. Miles de veces habrán hecho ejercicios iniciales en cálculo uno donde veían la gráfica de una curva y uno decía, no, esta curva será muy linda, pero no pasa la prueba de la recta vertical. Bueno, acá lo mismo. Nosotros vamos a tener superficies que ya conocemos, superficies, que no todas las superficies que yo sé que conozco pueden ser vistas como la gráfica de una función. Así que bueno, conocer superficies por supuesto que me allana el camino porque me ayuda a la visualización, pero no toda superficie puede ser vista como la gráfica de una función. Bueno, entonces, entendiendo este contexto, vamos a avanzar en gráficas de funciones. Y como voy a hacer la gráfica de una función, siempre necesito saber de la función en juego quién es su dominio. Es como nada, conocer el DNI de la función para poder avanzar, para que me den el permiso de poder avanzar en la gráfica. Vamos con un ejemplo sencillo. Consideremos esta función. La ley de la función es esa, menos x menos 2y más 4. El dominio de la función claramente no tiene ninguna restricción, no hay ninguna cuenta relacionada con mirar con cuidado que puede haber algún par en donde la función no se puede evaluar. La función es lo que se llama una función lineal en X y en Y, y el dominio es todo R2. Es claramente todo R2. No hay que hacer demasiado espamento, como si lo tuvimos que hacer en los ejercicios anteriores, porque había expresiones que había que tener cuidado. Acá no. Dominio R2. Bien. Cuando ahora vamos a hacer la gráfica de la gráfica de la función es el conjunto de las ternas X y Z, tal que Z, que es esta coordenada, sea igual a la ley de la función. Escribo la ley de la función. Entonces, el conjunto gráfica de la función es el conjunto de ternas tales que... ¿Y qué es lo que hice de esta expresión a esta? Reacomodé un poco. En vez de escribir z igual a menos x menos 2y más 4, dejé las expresiones con las variables del lado de la izquierda y la expresión constante del lado de la derecha. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es identificar a dónde están todas las ternas en R3 que cumplan con esta ecuación. ¿Dónde están? Digo, ¿dónde identifico a todos los puntos que cumplan con una ecuación como esa? X más 2y más z igual 4. Sería la superficie de un elipsoide. No, Un plano, ¿no? claro, es un plano. Esta ecuación es por ahí la que más, eh, digo yo, deberían reconocer porque es la que vienen arrastrando de expresiones de álgebra y geometría, un plano en el espacio. Entonces, cuando yo tengo la ecuación x más 2y más z igual 4, que reconozco que es un plano, ahora lo tengo que dibujar lo mejor que pueda. Si ya a veces es difícil dibujar curvas, imagínense, bueno, superficie. Pero como es un plano, y es un plano donde todos los coeficientes que acompañan son distintos de cero, ese plano corta a los tres ejes coordenados, en puntos distintos. ¿Cómo hacía yo para dibujar, o perdón, para encontrar a los lugares de corte del plano con cada uno de los ejes? Tenías que dividir por menos d, en este caso, en álgebra. En Sí, este ¿te caso acordás sería bien? 4. Claro. Entonces me va a quedar x sobre 4 más y sobre, si divido por 4 me va a quedar sobre 2.
más z sobre 4 igual a 1. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa ecuación del plano? La segmentaria. Sí, sería. Y en la segmentaria, ¿qué ventaja tenía? Que digamos, los denominadores me representaban las coordenadas del punto de corte con esos ejes. Claro, en el eje X es que corta a la altura de 4. 1, 2, 3, 4. En Y va a cortar en 1, 2. O sea que va a pasar por acá, va a pasar por acá. Y en Z corta en 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y entonces qué hacían para dibujar después el plano? Unía los Claro, uno unía los puntos, voy a dibujar con otro color, unía los puntos, y bueno, tiene todo el sombreado de la gráfica. Pero, a ver, yo hacía eso, pero lo que estaba dibujando era un triángulo. Y un triángulo no es el plano. ¿Qué teníamos que interpretar con ese dibujito del triángulo? Era una pequeña parte. Claro, Mora, que en realidad era solo una pequeña parte del plano completo, pero es una pequeña parte que indicaba al lector cuál era la inclinación que el plano tenía en relación a los tres ejes coordenados. Pero obviamente esto es un plano que continúa en su gráfica, no es ese pedacito. Esto continúa, continúa, continúa. Y entonces digo, bueno, ya que me va a traer un poco de problemas, por supuesto que GeoGebra me va a ayudar a mí a poder encontrar la gráfica de esta función. Pero, a ver, ¿qué hacían cuando ustedes en cálculo uno o qué les pedían una vez que tenían la gráfica de la función? ¿Qué les solían pedir? Cálculo uno, posiciónense en las Las primeras gráficas. intersecciones con los ejes, puede ser. También, sí. Pero una vez Alguna hecha la... asíntota. No, 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 ya sé, sí, ahí ya se están yendo a haber conocido el límite. Primeros ejercicios. Ya tenía la gráfica de la función, ya la tengo, la tengo. ¿Qué me pedían sobre la gráfica habitualmente? ¿Qué podía calcular? No se vayan a conjuntos de límite, imagen. el conjunto imagen. Entonces recuerdo que cálculo uno, que si yo tenía el dibujito, no sé, voy a hacer cualquier cosa, de la curva, entonces yo decía, bueno, acá tengo el dominio, pues puse A, B. ¿Cómo encontraba yo al conjunto imagen? Al menos de manera gráfica en principio. ¿Qué hacía? Para encontrar la Veías gráfica. el valor en B y en A, y esos eran los extremos de tu conjunto de imagen. O Los sea, bueno, no extremos. siempre. Mira, También puede ser. ojo, Renzo, porque yo puedo hacer esto. Y digo lo que vos dijiste, por ahí no sé si es tan correcto, pues yo puedo hacer esto. Claro, sí, sería encontrar el valor mínimo que toma y el valor máximo que toma. Está bien, pero uno no hablaba de máximo mínimo, ¿no? En aquel contexto inicial de cálculo uno. Gráficamente, ¿cómo lo hacían? Uno lo que hacía era encontrar la proyección de la gráfica de la función sobre el eje Y. Es esa sombra perpendicular sobre el eje Y. Entonces, uno se daba cuenta que si uno tomaba a toda la curva de la función, quedaba proyectado sobre el eje Y esta parte. Y esto era lo que yo identificaba como conjunto imagen. ¿Lo hacían así?
Lo que me dijiste vos del máximo y mínimo estuvo bien. Es verdad que uno buscaba eso. Acá porque encima hice la gráfica de una función continua. Pero si la función hubiese sido de a tramos continuas y pegaba saltos, tenía que ir mirando un poco esa proyección de a pedazos. Pero era eso visualmente lo que se hacía. Se proyectaba la gráfica de la función como esa sombra perpendicular sobre el eje en donde uno iba a representar las imágenes de la función. Bueno, hagamos lo mismo ahora. La cosa se pone un poco más complicada porque tengo como una superficie. Es una superficie la gráfica de una función. Pero sí entiendo que de los tres ejes en juego, en el eje Z es donde yo voy a poder ver reflejado el conjunto imagen. Entonces hagamos el esfuerzo de, a la gráfica de, en nuestro caso, del plano, que es un plano infinito, continúa, 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 si yo tuviese que proyectarlo sobre el eje Z, ver la sombra que se genera sobre el eje Z de toda la gráfica de esta superficie, ¿qué parte del eje Z quedaría sombreado? Todo el eje Z, Y la verdad es que todo el eje Z. ¿no? Todo el eje Z. No hay una parte del eje Z que no quedaría sombreado, porque el plano, insisto, es infinito y continúa, 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 continúa. Entonces, en este caso, el conjunto imagen para esta función es todo R. Acuérdense que el conjunto imagen es un conjunto contenido en el conjunto de llegada y el conjunto de llegada es R. Así que en este caso es todo R, el conjunto imagen. Bueno, pero todo eso, tranquilamente, lo pueden hacer acá en GeoGebra. Ahí tengo que ir una función de tres variables. Yo como ahora voy a achicar, quiero poner la ley. Si yo pongo acá la ley de la función menos x menos 2y más 4, eso solo, y pongo enter, GeoGebra ya identifica que con lo que estoy trabajando es con una función de dos variables. Bueno, vamos a sacarle este plano y como siempre vamos a ponerle nombre a los ejes. El eje X, el eje Y, el eje Z. Ahí estoy. Eje X, eje Y, eje Z. El dibujo que se tiene es el del plano que hicimos nosotros. Corta en el eje X en 4. En el eje Y corta en 2. En el eje Z también cortaba en 4. Y bueno, es un plano que continúa, que continúa, que continúa en su extensión. Entonces, si yo tengo que sombrear qué parte del eje Z quedaría en la proyección de todo ese plano, y tengo que sombrear todo el eje Z. Todo el eje Z va a quedar sombreado. No me gusta el dibujo con todas esas líneas. Ahí está. Ese es el dibujo. ¿Mm? Todo el eje Z quedaría sombreado. Bueno, en el PDF, por supuesto, está todo eso y el conjunto de imagen. Vamos con otro ejemplo. Este otro ejemplo es la función g de x, y, cuya ley es y cuadrado. Como en el caso anterior, la verdad es que no habría demasiado que escribir para darme cuenta que el dominio es todo R2, no hay ningún par que me traiga algún problema al momento de evaluar esta ley, o sea que el dominio es todo R2. Vamos a la gráfica. La gráfica del conjunto de las ternas, donde z, que es la tercera coordenada, tiene que ser igual a la ley de la función. Como la ley de la función involucra un dominio que es todo R2, no haría tanta falta escribir esto, ¿no? X, Y, Z, tal que Z es igual a Y cuadrado con los pares X, Y perteneciente al dominio de la función que es todo R2. Cuando no habría ningún tipo de problema, podríamos no poner eso, ¿no?
Insisto porque es lo que está acá, no está escrito. Bueno, entonces ahora yo qué tengo que hacer? Mirar esta ecuación y decir, la ecuación z igual a i cuadrado, ¿a qué superficie representa? En el plano ZI, si mi mundo fuese el plano ZI, esa curva la sé dibujar, es una parábola. No estoy en el plano, estoy en el espacio. ¿Qué representa eso en el espacio cuando, a lo mejor agrego algo que puede ser bueno, como la X no tiene ningún tipo de injerencia en la ley, yo voy a poner acá para todo X. ¿Eso qué es? Es un cilindro parabólico. Sí, señor, es un cilindro. Acuérdense que una ecuación en la cual una de las variables no estaba, en el espacio lo iba a interpretar como un cilindro. Entonces, si quiero hacer el dibujo, esto es X, esto es Y, esto es Z. Digo, bueno, primero me doy cuenta que sería esta en el plano IZ, la curva directriz, la que dirige la batuta. Entonces acá escribiría esta curva en lo que sería el plano IZ, ¿no? Pero es para todo X, o sea que las generatrices, que son esas rectas que se van moviendo, pasando por cada uno de los puntos de la curva, se van a mantener paralelas al eje relacionado con la variable que no está expuesta en la ecuación. O sea que todas las generatrices van a ser paralelas al eje X. O sea que por cada punto de la curva tengo que trazar una generatriz que se mantiene paralela al eje X. Y entonces, bueno, ahí no sé si me salió tan lindo, pero lo que queda es esto. Se va para atrás también, ¿no? Acá, ese cilindro, ¿no? Todo este cilindro de acá. Bueno, cuando yo ya tengo entonces la gráfica y que yo hice un dibujo acotado, porque el cilindro está relacionado con esa curva directriz que era la parábola que tiene sus ramas hacia arriba. Entonces esto, yo hice solo una porción del cilindro. Cuando me doy cuenta cómo es el conjunto gráfico, digo, ¿cuál va a ser la imagen de esta función? ¿Qué parte del eje Z quedaría pintado en la proyección de la sombra que se genera de esa superficie sobre el eje Z? ¿Qué Serían característica los tiene? reales positivos son cero. Sí, señor. O sea, las imágenes van a ser siempre positivas. Si la ley es i cuadrado, nunca voy a tener un número negativo en la imagen. Pero por otro lado, viendo la gráfica de la función, me doy cuenta que va a estar pintado el semieje z positivo, en realidad mayor o igual a cero. O sea que el conjunto de imagen es esto. ¿Mm? Bueno, por supuesto que podríamos, como en el caso anterior, venir acá y cambiarle la ley y al cuadrado. Y el dibujito que tenemos es este. ¿Mm? Yo me puedo ir alejando, me puedo ir alejando más, más, más. Me fijo que todo el eje Z, todo el eje Z hasta acá es lo que va a terminar pintado. ¿Mm? Todo ese eje. El semieje Z. Bien. Esperen que borro esto. Vamos acá. Ya está todo desarrollado. Y ya teníamos el conjunto de imagen. Y vamos con esta función. Esta función fue la que estuvimos desarrollando hace un ratito. Esta de acá.
No es la función, perdón. O le llamé, ¿con qué nombre la llamé? Ah, sí, le puse el mismo. Esta función ya la habíamos trabajado en el momento de hacer la gráfica de el dominio. Acá lo que hicimos fue, en una primera instancia, identificar a dónde tenían que estar variando los pares x, y para que la función tenga sentido de ser calculada. O sea, esto que se dibujó acá, que es la elipse, era el dominio. O sea que solamente en ese sector va a tener sentido hacer gráfica de la función. Entonces vamos a la gráfica de la función. Cuando ahora vamos a la gráfica, acá por supuesto queda explicitado quién era el dominio, que es lo que vimos recién. Este era el dominio. Y ahora tengo que ver quién es la gráfica de la función, no el gráfico del dominio. La gráfica de la función. La gráfica de la función es el conjunto de las ternas, tales que z, que es la tercera coordenada, sea igual a la ley de la función. Entonces yo digo, bueno, tengo que identificar a dónde están todos los puntos en el espacio que cumplan con esta ecuación. Bueno, la verdad es que cuando veo una ecuación así, trato de volver el tiempo atrás y de ir a las instancias en las que trabajábamos con superficies, y no veo en la plantilla de las cosas que hemos visto, de las presentaciones de las superficies, ninguna que tenga esa estructura. Z igual a raíz de. La verdad, no hay ninguna. ¿Qué hay que hacer? Buscarle la vuelta a la presentación para que, haciendo algunas cuestiones algebraicas, caiga en alguna plantilla conocida que reconozca la superficie en cuestión. Entonces, en este caso, fíjense lo que se ha hecho, ¿no? Porque acá, primero y principal, como z es el resultado de la raíz cuadrada de algo, hay algo que es fácil de identificar, que es que z tiene que ser mayor o igual a cero. Eso lo estamos agregando ahora, ¿no? No forma parte de la expresión original. Primera cosa. Y por otro lado, yo miro la presentación que está acá y miro lo que se hizo acá. Ya la raíz cuadrada no está. ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó ahí? Se elevó al cuadrado a ambos miembros. Sí, Mati. Entonces yo acá, si elevo al cuadrado miembro a miembro, elevar al cuadrado hace que, por supuesto, cambie la expresión de la ecuación original. Pueden aparecer lo que se llaman soluciones extrañas, ahora lo aclaro un poquito, pero yo si tengo en claro esto no voy a tener problemas. Porque ahora al elevar al cuadrado, ¿cómo queda la expresión? Z cuadrado igual a... Acá sí se simplifica la raíz con el cuadrado y no hay que poner ningún valor absoluto porque el cuadrado está por fuera. Entonces me queda menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4. Lo que hacemos es reordenar la presentación. Entonces, esta parte relacionada con las variables, en vez de dejarlas del lado de la derecha, las dejo del lado de la izquierda, junto todas las variables de un lado, y entonces me va a quedar x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a 4, siempre con esta aclaración que no va a venir mal. Porque cuando ahora yo me encuentro con esta estructura, digo, esa ecuación ya le veo cara conocida a que pertenezca a alguna de las que hemos desarrollado con anterioridad. Esta la conozco. Esta ecuación así completa, sin necesidad de ponerle ninguna condición, ¿qué representa? Un ¿Sería una elipsoide. elipsoide? Una elipsoide. Perfecto, esto sí es una elipsoide. Pero no tengo que hacer la gráfica de la elipsoide completa, porque hay algo que tengo que respetar, que es que z tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, evidentemente, de toda la elipsoide me tengo que quedar solo
con aquella parte que respete que z es mayor o igual a cero. Si yo hubiese tenido que hacer la gráfica de la elipsoide, yo hubiese dicho, bueno, a ver, la escribo en la estructura del igual a 1, ¿no? Escribiría esto, x cuadrado dividido todo por 4, me queda x cuadrado sobre 4, más y cuadrado, más z cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces yo diría que al eje x lo va a cortar, ¿se acuerdan cuando hacíamos todo el análisis de los lugares de corte? Bueno, al eje x lo va a cortar en 2 y menos 2. Al eje y lo va a cortar en 1 y menos 1. Y al eje z lo va a cortar en 2 y en menos 2. Entonces yo tendría que hacer el dibujito de esta elipsoide. Ese estuvo mal, este último. Sale acá. Y esta que viene como a bordear. No, no salió muy bien, quedó feo. Bueno, pero es todo el cajetote completo de la elipsoide. Ahora, toda la elipsoide completa es la gráfica de mi función. No, la mitad. Es la La mitad. parte ¿Y superior. qué? Claro, pero como que hay muchas formas de calcular mitades acá. La de arriba. La de arriba. Me tengo que quedar con aquel sector de la elipsoide que respete esta condición. Entonces, en la gráfica, yo lo que voy a hacer es quedarme con este casquetito superior y que sigue por atrás, ¿no? Donde el tope me lo da esta elipse. ¿La elipse cuál es? Fíjense que lo que queda acá abajo, de acá para acá y adentro, lo que estoy dibujando en verde, sería lo que se corresponde con el dominio de la función. Lo que estoy dibujando en rosa sería lo que se corresponde con la gráfica de la función. O sea, es haber pasado por el elevar al cuadrado miembro a miembro, porque me ayuda a visualizar una ecuación que yo reconozca, alguna plantilla dada con anterioridad, pero después tengo que respetar las condiciones del ejercicio. Entonces ahí no es toda la elipsoide, sino que es el casquetito superior de la elipsoide. Em, ¿Y cuál es el conjunto imagen? Ahora la gráfica es lo que es rosa. Casquetito de arriba, rosa. De 0 a 2. De 0 a 2. Porque lo que veo, a ver con qué, con este rojo. Lo que veo es que lo que va a quedar sombreado es solo este pedacito del eje Z. O sea que el conjunto imagen de esta función que se llama h es el intervalo que va de 0 a 2. Ese dibujo, por supuesto, está bien hecho, no por mí. El dibujo del casquetito superior de la elipsoide y el conjunto imagen. Y bueno, como antes, yo puedo cambiar acá la ley de la función y poner menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 4. Bueno, quedó chiquitito, chiquitito porque yo me había alejado un montón. Y ahí tenemos el dibujito. Lo interesante, que es lo que yo quiero que se vea, es que cuando vimos este dibujo de la elipse en el dominio de la gráfica, donde al eje X lo cortaba en 2 y menos 2, al eje Y en 1 y menos 1, en el dibujo 3D, a esa elipse la tengo acá abajo. Es esta que viene acá. Y este sería la gráfica del dominio
mirándolo en este contexto 3D. Ahora, sobre esa gráfica de dominio, es donde después puedo poner la gráfica de la función. Solamente en ese rango de validación, acá, es lícito que yo tenga la gráfica de la función. Fíjense que si yo, en lugar de haber puesto la ley de esta función, la raíz cuadrada de, hubiese puesto menos, el menos adelante, hubiese puesto el menos adelante, ¿en qué hubiese cambiado la gráfica de la función? Pongo un menos adelante. Me va a quedar este dibujo, no importa, ¿eh? Acá en la ley de la función, lo único que cambiaba era poner un menos adelante. ¿Iba a cambiar el dominio? Yo digo, acá adelante le ponía un menos. ¿El dominio de esa nueva función hubiese sido el mismo que el anterior? Sí, 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 no hubiese porque cambiado el conjunto. lo que está dentro de la raíz sigue siendo lo mismo. Y si hubiese habido un menos acá adelante, acá hubiese habido un menos acá adelante, hubiese hecho lo mismo de elevar al cuadrado miembro a miembro, pero ¿qué hubiese tenido que cambiar? Acá hay un menos, ¿eh? Elevaba al cuadrado miembro a miembro y esto era igual, idéntico. ¿Pero qué tenía que cambiar? Esto. Si z es menos la raíz cuadrada de algo, ese z ahora iba a tener que ser menor o igual a cero. Y entonces cuando yo vea la gráfica de la función, voy a sacar esto para que no se vea en la próxima diapositiva, digo, iba a tener en cuenta que iba a ver la elipsoide completa, todo bien, pero para identificar a la gráfica de la función me iba a tener que quedar con el casquetito de abajo. ¿Está? Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero que se vea ahora, que cuando le pido que haga la gráfica de menos, el menos acá adelante, van a darse cuenta que el dominio no va a cambiar porque va a ser el mismo, lo que va a cambiar es la gráfica que va a ser el casquetito de abajo. Porque es de la gráfica de la elipsoide, ahora me tendría que quedar con el casquete de abajo, pero el dominio no cambió en ese caso. ¿Mm? Bien. Bueno, y esto que quería ver, que no le di bolilla, que es al conjunto imagen, no se le di bolilla acá. En el conjunto imagen me doy cuenta que solamente quedarían sombreados aquellos valores de x que se encuentran entre 0 y 2. ¿Mm? No hay otro valor de z que pueda ser visto como la imagen de alguien. Bien, bien. Bueno, ¿y qué viene ahora en el contexto de funciones de dos variables? Las gráficas de lo que se llaman curvas de nivel. Y a prestar atención con esto, ¿no? ¿A qué se define como curvas de nivel? Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas cuyas ecuaciones son f de xy igual k, con k una constante que obviamente va a tener que estar en el conjunto imagen de la función para que tenga sentido la ecuación. Pero lo importante viene acá, que es una aclaración. Las curvas de nivel de una función son curvas que se escriben de esta forma. Son los pares xy en la función, en el dominio de la función, que al momento de calcular la imagen, en todos esos puntos la imagen es siempre el mismo número k. Es el conjunto de elementos en el dominio de la función, que al momento de calcular la función en esos elementos, siempre la imagen es el mismo número, k. Para que tenga sentido la igualdad, se insiste con que ese valor de k tiene que ser un número que esté dentro del conjunto imagen de la función. Pero ¿dónde quiero resaltar esto? Las curvas de nivel están contenidas dentro del dominio de la función. Sí o sí, porque los pares x y tienen que estar en el dominio de la función.
O sea que mientras la función es de dos variables, su gráfica es una superficie en el espacio, sus curvas de nivel son curvas que están contenidas en el dominio, o sea, están contenidas en R2 y se dibujan en donde yo haya dibujado mi dominio, en el plano XY. Lo que está en el dibujo del costado es un aporte a la visualización de cómo voy encontrando a las curvas de nivel. Es una visualización 3D de las curvas de nivel. Fíjense, cuando uno plantea que f de xy tiene que ser igual a k, yo esto lo podría desglosar en dos partes. Podría decir z igual a f de xy y podría decir z igual a k. Si z es igual a f de xy y z es igual a k, es donde uno dice, ah, bueno, f de xy es igual a k. Me saco el z de encima. Pero ¿por qué lo desgloso así? Porque yo visualmente puedo ver z igual a f de xy es la gráfica de la función, la superficie gráfica de la función. Z igual a k, z igual a una constante en el espacio. ¿Qué tipo de superficie representa? Z igual a una constante en el espacio. ¿Qué representa? Un plano. Un plano. Un plano muy particular, un plano paralelo al plano XY. Bueno, entonces, cuando yo desgloso esta ecuación en dos partes, en el espacio puedo ver que estoy buscando puntos de intersección entre la superficie gráfica de la función y esta superficie que es un plano, de la forma z igual a constante. Entonces, el juego visual es el siguiente. Cuando a mí me pidan ver a dónde están los puntos en el dominio de la función que cumplen que al momento de calcular la función siempre me da el mismo valor constante k, hago una previa. La previa es visualización en el espacio para luego caer en R2, que es donde tengo que dibujar las curvas de nivel. Hago la gráfica de la función. Listo, la campana que anda por acá. Y hago la gráfica del plano z igual a constante, que es en donde me voy a parar. Bueno, si yo me voy a parar, por ejemplo, ahí en 45, digo, hago el plano z igual a 45, ¿no? Esto. Z igual a 45. Ese plano z igual a 45 con la gráfica de la función, si al momento de ver la intersección, de lo que me doy cuenta es que acá hay una curva de intersección. Pero esa curva está en el espacio. Es una curva en donde justamente todos los puntos de esa curva tienen a la tercera coordenada, que es 45, porque z vale 45. Esa no es la curva de nivel. La curva de nivel, ¿quién es? Es ella proyectada sobre el plano XY. ¿Ven que acá están estas líneas? ¿Esta línea para abajo? Bueno, la curva de nivel es básicamente la fotocopia de la que quedó ahí arriba, pero dibujada en el plano XY. Esa es la curva de nivel que yo como la escribiría, y es el conjunto de los pares XY en el dominio de la función, tal que f de XY es igual en ese caso a 45. Entonces, para encontrar esas curvas de nivel, se puede hacer este juego visual de ir cortando a la superficie con planos de la forma z igual a constante. Observar qué pasa en la intersección. Y esa intersección que se genera no es la curva de nivel. A ella misma la tengo que proyectar sobre el plano XY. Entonces, bueno, a ver, otro plano. eh, ¿Cuál es? Este. Z igual a 25. Si pongo z igual a 25, z igual a 25, voy a tener la intersección de ese plano z igual a 25 con la superficie que me va a dar esta curva y que se va para atrás. Bueno, esa no es la curva de nivel. La curva de nivel es ella proyectada sobre el plano XY, que es esta. Piqui, piqui, piqui. Esta.
es la curva de nivel, que sería el conjunto de los pares x, y en el dominio de la función, tal que f de x, y es igual a 25. Esas son las curvas. O sea, visualmente las puedo encontrar así de una manera sencilla si tengo la gráfica de la función. De todas maneras, sin tener la gráfica de la función, yo puedo encontrar a dónde están las curvas de nivel. Bueno, ensucié bastante el dibujo. Un aporte, por ejemplo, donde aparecen curvas de nivel en un lugar de interés, por ejemplo, en los mapas cartográficos. En los mapas topográficos, estas curvas en las montañas representarían todos los caminitos que están a la misma altura del nivel del mar, están a la misma altura, o en gráficos de temperatura, se llaman isotermas las curvas que representan lugares en el plano, en el mapa, donde tengo la misma temperatura. Aparecerían, por ejemplo, en esas situaciones las curvas de nivel. Vamos entonces de los tres ejemplos que trabajamos las gráficas de la función, a reconocer las curvas de nivel. Primer ejemplo era el de la función que teníamos como gráfica un plano. Si yo quiero hacer las curvas de nivel, puedo no tener la gráfica de la función, que a las curvas de nivel las voy a poder calcular igual. Para esta función, recordábamos que el conjunto imagen de la función era todo R, todo el eje Z quedaba pintado en el gráfico de ese plano inclinado, y entonces cualquier número real puede ser visto como ese valor de K que se puede usar para igualar. Entonces yo voy a la definición de curvas de nivel. Me dijeron que las curvas de nivel era el conjunto de pares x, y en el dominio de la función, que en este caso era todo R2, tales que la ley de la función se mantenía con un valor constante K, con un K elegido. Ese K puede ser un número real cualquiera. ¿Y eso por qué? Porque el conjunto imagen de la función es todo R. Entonces yo elijo un número real cualquiera. Pero cuando le elijo. No es variable. Lo encontré y digo, bueno, K igual a 5, K igual a 7, K igual a raíz de 3. Lo elegí y lo mantengo. Acá, en todo esto que escribo, estoy en el plano. Entonces digo, ¿qué tipo de curvas serán estas representadas por una ecuación como la que está escrita ahí, ¿no? Entonces yo digo, me aparto y escribo menos x menos 2y más 4 igual k. Podría escribir así, menos x menos 2y igual a k menos 4. Esto en R2, en el plano, cuando el k ya está elegido, fijo, ¿qué representa? Una recta. Sí. Y muchas veces, cuando a uno le cuesta identificar que esto es una recta, lo que hace es trabajar con algunas curvas de nivel que surgen de algún valor de k que a mí se me haya ocurrido dar. Entonces, es como que voy identificando algunas curvas de nivel para tener una idea y después sacar alguna regularidad o algo general que puedo decir. Supongamos que yo quiero ver la curva de nivel 0, k igual 0. ¿Con qué obtengo? ¿Con qué me quedo? Con esto, menos x menos 2y igual a menos 4. O sea que sería una recta de la cual yo podría, ¿por qué no?, encontrar las intersecciones de la recta con cada uno de los ejes coordenados. Si divido todo por menos 4, me queda x sobre 4 más y sobre 2 igual a 1. Esta sería la recta que corta al eje x en 4, al eje y en 2, y dibujaría, por ahí con color, la recta. Por acá, por acá, por acá.
por acá, por acá, por acá. Esta sería la curva C sub 0, como para indicar que salió de haber elegido esa constante. Eh, Podríamos considerar otra curva, por ejemplo, para acá igual a 2. Si pongo acá igual 2, vengo siempre a esta representación, que es la inicial. Elegí el 2 para que no quede un número feo en los denominadores. Me queda menos x menos 2y igual a, si pongo k igual a 2, 2 menos 4 menos 2. La reacomodo un poco, me queda x sobre 2 más y igual a 1. Entonces esa recta pasa en x igual a 2, en y igual a 1. Hago la gráfica de la curva, esta. Esta sería para mí la C sub 2, que está dibujada en rojo. Y así podría seguir, pues si yo, para acá igual 4. ¿Qué pasa si elijo k igual 4? Con k igual 4 vuelvo a esta nubecita y me va a quedar menos x menos 2y igual 0. Es una recta, otra vez, pero que ahora va a pasar por el origen de coordenadas y va a quedar así. Esta sería la C4. Bueno, uno puede dibujar varias curvas de nivel y se va dando cuenta de una regularidad que tiene. ¿Cómo son todas esas rectas? Primero que ya me di cuenta que son rectas, pero ¿cómo son todas esas rectas? Entre sí, Paralelas. paralelas. ¿Por qué? Porque si bien el K va cambiando, en la ecuación que vengo de acá, si bien este K va cambiando, lo que no está cambiando nunca de las rectas, ¿quién es en esta representación? ¿Qué no cambia de las rectas? La La pendiente. pendiente. Claro, yo cuando tengo las rectas escritas así, que no las tengo en la forma punto pendiente. Esto sí va cambiando y esto no. Entonces, ¿qué no cambia de las rectas? Vos dijiste bien la pendiente, perfecto. No sé si está en la expresión explícita de la recta como para reconocer la pendiente, pero ¿qué no cambia si lo veo así? Las variables. No, las La variables, relación entre X e Y. ¿cómo se llamaban estos numeritos? El -1, el -2. ¿A quién conformaban? Coeficiente. Sí, coeficientes, ¿verdad? ¿Y a quién conformaban esos coeficientes? ¿A alguien conocido que tenía un nombre particular? Si yo formo esto como vector, ¿cómo se llamaba ese vector de la recta? Dirección, ¿eh? Mm, Dirección. mm, mm, mm. ¿Cómo se llamaba? Vector Era un normal de la vector recta. normal. Que de ahí podía sacar un vector dirección, está todo bien, pero así como estaba, ese es el vector normal. Entonces, como identifico que todas las rectas van a tener el mismo vector normal, tendría una manera de agarrarme de ahí y corroborar sin problemas que son todas rectas que van a ser paralelas entre sí porque todas comparten el mismo vector normal. Entonces, las curvas de nivel son rectas paralelas entre sí, paralelas, que comparten el mismo vector normal. Y lo aclaro, n igual a -1, -2. Entonces, pasa por todos los estadios la búsqueda de las curvas de nivel. Primero, identificar algunas, dibujarlas. Yo las dibujaría con color porque cada una la puedo identificar con el valor de k que yo haya decidido fijar. Y después puedo sacar una relación más general. Y esa relación más general es, me doy cuenta que cada vez que dibujo una curva de nivel, voy a dibujar una recta que va a ser siempre paralela a las demás curvas de nivel que dibuje. Ahora, lo interesante de esto
Bueno, voy a borrar todos esos dibujos. Acá está hecho el dibujito, como el paneo de las rectas. Importante reconocer, una cosa es que visualmente yo haga la intersección con planos de la forma z igual a constante, como lo hacíamos hace un rato, pero las curvas de nivel las tengo que dibujar planas, ¿ven? En el plano XY. Entonces acá hay otro recursito que está bueno. Yo acá pongo la ley de la función, que es esta. Ahora vamos a cambiarla en función del ejemplo que transitemos. Yo le puedo dar un valor mínimo y máximo a la variación de las constantes. Yo lo que quiero que se vea acá es que este dibujo del plano rosita o lila va a ser de la forma z igual a constante. Ese z igual a constante va a variar desde -2 hasta 2. Acá puedo ponerle el paso en cuanto a qué tan seguido quiero que lo haga. Le voy a poner 0,1 y ahora voy a poner generar curvas. Y acá, del lado de la izquierda, me va a dibujar esas curvas de nivel. Bueno, el paso a lo mejor fue muy grande, como para ir viendo, ponerle 0,3, pero va dibujando estas curvas en el plano XY, son estas rectas que habíamos encontrado nosotros. ¿Mm? Le pueden poner más o menos variación y también es una idea visual donde acá veo el plano que se va generando, pero la curva de nivel no queda en esta altura, solo que la identifico a la intersección, pero su gráfica es la proyección sobre el plano XY, que es esta. ¿Mm? Bueno, seguimos con este. Seguimos con curvas de nivel y sobre ejemplos que ya transitamos. La función es y cuadrado. ¿Se acuerdan? Que era el dibujito de la canaletita. Esta, y al cuadrado. Bueno, ¿cómo lo hago yo cuando no tengo todo esto 3D? Escribo lo que me dijeron hace un rato que era la definición de curvas de nivel. Las curvas de nivel, por supuesto acá yo ya sabía que el dominio de esta función era todo R2, que no tendría ningún problema. Las curvas de nivel son los pares xy que están en el dominio de la función, que en este caso es R2, tal que la ley de la función, que en este caso se llama g, evaluada en pares xy, me da un mismo valor constante k. Ahora, ese valor de k, ¿dónde tiene que estar, dijimos? Para que tenga sentido evaluar la g a ese valor de k, ¿dónde tenía que estar el k? ¿No me acuerdo? En el conjunto imagen de la función o en el rango. Ese k tiene que estar en el conjunto imagen de la función. Conjunto imagen de la función que para esta función había sido el intervalo desde 0 a infinito. O sea, nadie va a usar un valor de k negativo. Y si lo usa se va a dar cuenta que la ecuación no se va a poder satisfacer por nadie, ¿no? Cuando escribo la definición de curvas de nivel, digo, entonces yo tengo que trabajar con a dónde están en el plano las curvas de nivel. Acá estamos, curvas de nivel. O sea que están contenidas en R2. Tengo que identificar a dónde están los puntos en el plano que cumplan la condición de y cuadrado igual a una constante. Puedo hacer lo mismo que antes, ir tomando algún valor de k en especial, por ejemplo, k igual a 1. Me queda y cuadrado igual a 1. ¿Qué curva es esta? Y cuadrado igual a 1. Si y cuadrado es igual a 1, tengo dos opciones. Y es igual a 1 o y es igual a -1.
En el plano i igual a 1, ¿qué es? Son dos rectas. Claro, las voy a buscar con color, así que por eso le saqué el sombreado. Tendría, esta es i igual 1 y esta es i igual a -1, que son estas dos. O sea que en este caso, la curva de nivel son dos rectas. ¿Qué pasa si, no sé, se me ocurre poner, vamos a elegir otro valor que sea fácil acá, k igual 4? Me queda i cuadrado igual 4. Haciendo lo mismo que antes, me queda i igual a 2 o i igual a -2. Entonces ahí aparecen otras dos rectas, i igual 2 y igual a -2, que se corresponden con estas dos expresiones que quedaron acá. Si sigo, me voy a dar cuenta que el tipo de despeje, que es el que está hecho de manera general acá arriba, hace que tenga dos posibles valores de despeje y voy a tener dos rectas que van a ser paralelas entre sí. Pero hay un valor de k que no me va a dar dos rectas. ¿Qué valor de k no me da Da dos igual a cero. rectas? Si k vale 0, me queda i cuadrado igual 0, o sea, i igual 0. En ese caso, yo lo que tengo es solamente esta recta, una sola, que es en el caso de i igual 0, que es esta. O sea que para k igual 0 es para la única expresión de k en la cual la curva de nivel es una única recta. Para todo valor de k más grande que 0, van a ser siempre dos rectas de la forma i igual a constante. Y bueno, y eso, que por supuesto está explicitado acá, en las diferentes, fíjense que la idea es reservar los colores. Para k igual 0 hay solo una recta roja, en cambio ya para k igual 1, que lo escribí con azul, tengo dos rectas, para k igual 2, que está en naranja acá, hay dos rectas, y así sucesivamente. Y fíjense que también se puede ver en la posibilidad de generarlo acá. Acá le pongo el cuadrado, acá le vamos a poner desde 0 hasta, a ver si le ponemos 4. La que no está dibujando, no sé bien por qué, es la de k igual 0. Porque me tendría que dibujar acá sobre el eje X la recta, pero al menos visualmente tengo una buena idea, ¿no? Y si le pongo -1, ¿qué va a hacer? A ver qué pasa. Si le pongo -2, supongo que no va a hacer nada. Viene de abajo. Claro. Por alguna razón no me quiere dibujar al eje X. Pero igualmente lo rescato al archivo porque visualmente me da una idea de cómo son las curvas de nivel. Bien. Y ahora con este, que era el que veníamos teniendo. Este eh, era que tenía como dibujo el pedacito, el casquetito de la elipsoide, que era el que estaba puesto antes. ¿Eh? Era menos x al cuadrado, menos 4y al cuadrado, más 4, este, ¿no? Cuando yo investigue las curvas de nivel, digo, yo también puedo hacer acá eso sin necesidad de tener ese otro archivo preparado. Yo acá puedo poner z igual a 1, por ejemplo, por dar un cierto valor de z. Acuérdense que lo voy a igualar a un valor constante que esté dentro del conjunto imagen, que habíamos dicho que era el intervalo 0,2. Puedo marcar la intersección entre las dos superficies. Esa no es la curva de nivel. Esa no es la curva de nivel. Pero sí me sirve para identificarla
en el plano XY. La curva de nivel es ella, pero proyectada sobre el plano XY. Esta misma, la fotocopia de la de arriba, pero acá abajo. Esa sería la curva de nivel. Bueno, por supuesto que también puedo eh, acá mismo hacer un deslizador. Acá, en vista gráfica. Texto no, deslizador. Le pongo acá. Ok. Y la ecuación del plano le voy a poner z igual a acá. Ahí voy viendo esas curvas, pero esas curvas que voy encontrando ahí no son las curvas de nivel, sino que las tengo que proyectar. Ahí tengo el dibujo completo. Sobre el plano XY. ¿Mm? Entonces, las curvas no están ahí arriba, sino proyectadas sobre el plano XY. Que este no me la va a dibujar lindo, me parece. SQRT menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 4. A ver si le pongo el menos 1, a ver qué hace. Como que no me quiere dibujar todas. Bueno, ahí voy teniendo elipses. ¿Mm? ¿Y cómo lo hago en mi carpeta? Elijo los pares XY, las curvas de nivel, los pares XY, tales que la ley de la función se mantenga en un valor constante. Insisto con esto, este valor constante no está en cualquier lado, SK tiene que estar en el conjunto imagen de la función que ya habíamos trabajado, es el intervalo 0,2. Entonces, en mi carpeta, ¿cómo voy a trabajar algebraicamente? De la misma manera que antes, voy a elevar al cuadrado miembro a miembro, me va a quedar esta expresión y tengo x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4 menos k cuadrado. Haría lo mismo que antes, para diferentes valores de k, trazaría cómo queda la ecuación, por ejemplo, para k igual 0. Para k igual 0, me queda x cuadrado más 4y cuadrado igual 4, elipse. Para k igual 2, por dar un valor, para k igual 2 no, para k igual 1, me queda x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4 menos 1 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Para k igual 2, me queda x cuadrado más 4y cuadrado igual a, si k vale 2, 4 menos 4, 0. O sea, esta es una elipse, esta es otra elipse. ¿Y qué pasa acá? Para k igual 2. ¿Qué tengo ahí? Era un punto, ¿no? Claro, en este caso tengo un punto. Es como que si esto es 2, esto es 2, a la altura de z igual a 2, si esto es z igual a 2, la intersección entre la superficie gráfica de la función y el plano, tengo solo un punto. Pero ese punto proyectado sobre el plano XY me da el par 0, 0. Lo cual es obviamente natural porque para que x cuadrado más 4y cuadrado sea 0, sí o sí, x e y, los dos tienen que ser 0. Esto es un punto. Para el resto van a ser elipses. Y fíjense que si este valor de z va bajando, voy teniendo elipses que van a ser cada vez más grandes. Entonces van a ser siempre elipses.
Bueno, ahí, diferentes valores de K y cómo quedan las elipses dibujadas. Y como para darle un broche de oro en una sola diapositiva, como diciendo inocente es la última, bueno, vamos a nombrar qué significa trabajar con funciones de tres variables. Vamos a trabajar con funciones de tres variables, pero poco. El protagonismo se lo lleva a funciones de dos variables. Cuando ahora hablemos de funciones de tres variables, la idea es una función, o sea que se respeta la esencia de que a cada elemento del conjunto de partida se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Que ahora estas funciones van a tener un cierto conjunto de partida contenido en R3, van a ir a parar a R. Ahora voy a tomar ternas que pertenecen al dominio de la función y la función evaluada en las ternas me va a dar un número. Número que ahora le voy a asignar el, por ejemplo, valor W. O sea, W igual a f de x y z. Estas funciones de tres variables tienen a la x, ahora a la x, a la y a la z como variables independientes, mientras que esta, que a mí se me ocurre llamarla W, es la variable dependiente. Y entonces, ¿qué me pueden pedir? Y cosas muy parecidas a las anteriores. Por ejemplo, de la ley de una función de tres variables, que la conozco, que yo identifique quién es el conjunto dominio. Pero ahora como el dominio va a estar contenido en R3, el dominio va a ser un sólido. Para funciones de dos variables, era una región plana. Para funciones de tres variables, el dominio puede ser todo un sólido. Así que tengo que tener cuidado con eso. ¿Me van a pedir que grafique el dominio de una función de tres variables? Sí, puede ser, pero no va a ser de funciones que sean complicadas porque obviamente graficar sólidos ya no es tan sencillo. Ya no era sencillo con superficies. Bueno, ahora, para funciones de tres variables, lo que cambia es que lo que va a existir son lo que se llaman las superficies de nivel. ¿Qué son las superficies de nivel? Y bueno, las superficies de nivel es el conjunto de las ternas x y z pertenecientes al dominio de la función, tal que la función evaluada en esas ternas se mantenga con un cierto valor constante k. Ahora, para superficies de nivel de una función de tres variables, ya no puedo hacer el artilugio que hacía antes para las curvas de nivel. Porque cuando yo hacía un artilugio gráfico, decía, tengo la gráfica de la función de dos variables, la intersecto con planos de la forma z igual a constante, y el dibujo de la curva que me haya quedado por allá arriba lo tenía que proyectar sobre el plano XY. Eso acá no lo puedo hacer. Porque si la función es de tres variables, la gráfica de la función, ¿dónde tendría que estar contenida? Volvamos Se para atrás. supone que en una cuarta dimensión que no Claro, existe. claro. Entonces, para las funciones de tres variables, la gráfica tendría que estar contenida en R4. Se me quemaron los papeles, no existe. Entonces yo no puedo hacer la gráfica de algo que está en R4. Podría escribirlo todo bien, pero visualizarlo, no. Entonces, por ejemplo, acá ya empiezan a aparecer inconvenientes. Para una función de tres variables, ¿me pueden pedir que identifique y grafique el dominio? Sí, lo mismo que para funciones de dos. Para una función de tres variables, no me pueden pedir que grafique su función. No puedo hablar de gráfica de función, pero sí puedo hablar de superficies de nivel de una función de tres variables, que a nivel de definición es casi un copia y pego la definición de curvas de nivel. Entonces, por ejemplo,
si la función con la que trabajo es esta, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, identificar a las superficies de nivel sería identificar el conjunto de las ternas que hagan que la ley de la función se mantenga siempre con un mismo valor constante k. Entonces yo acá no puedo hablar de, a lo mejor, rango de la función, conjunto imagen, pero sí puedo pensar en valores permitidos de llegada. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué valores de k va a tener sentido que yo iguale la ley de la función? Y obviamente estos k van a tener que ser mayores o iguales que cero. Seguro, seguro. Y ahora pregunto, a medida que yo voy dando diferentes valores de k, ¿qué voy a ir obteniendo en estas superficies de nivel? Porque sí me pueden pedir que las identifique. Circunferencias. No, superficies de nivel. Hay un caso muy loco, muy particular, como antes. ¿Qué pasa si k vale cero? ¿Qué obtengo como superficie de nivel? Si k vale cero, me queda x Un cuadrado. punto Claro, ¿cuál? en el origen. Claro, entonces esa superficie de nivel que la voy a llamar S sub cero, me queda solo un punto que es el origen. Bueno, no me queda una superficie, me queda un punto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, elijo k igual a uno? Me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a uno. Esa superficie, ¿qué es? La S sub uno. Si la quiero Una identificar, superficie esférica de radio 1. es una esfera, un centro en cero 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 y radio uno. Uno más. ¿Qué pasa si k vale 2? Me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 2. La S sub 2, ¿qué es? Una esfera con centro en el cero cero cero, pero radio Raíz de 2. raíz de 2. Y entonces uno puede, si quiere, decir de forma genérica si el k es uno cualquiera positivo, porque para k igual cero ya dijimos que era un punto, para cualquier k positivo, el S sub k va a ser una esfera con centro en el cero 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 y radio raíz de k. Entonces, bueno, las funciones de tres variables existen, se puede hablar de esas funciones, pero bueno, tienen estas particularidades. Entonces, para funciones de dos variables, a modo de resumen, ¿qué me pueden pedir que grafique? Su dominio, la propia gráfica de la función y curvas de nivel. Tres cosas. En cambio, para funciones de tres variables, ¿qué me pueden pedir que grafique? Su dominio y superficies de nivel. Nada más. No puedo hablar de gráfica de una función porque estaría en R4 que no lo podemos hacer. ¿Está bien? Bueno, muy bien por hoy. Hoy yo ya los dejo.